Bien, empezamos. Como les había platicado en el último día de clase, que estas primeras 3 a 4 clases, es decir, la semana pasada y esta van a ser teóricas, ¿verdad? Entonces es necesario ahí tener en cuenta ese tema, ¿verdad? Y que van a ser teóricas y pues, tal vez, no quiero que se me aburran, pero es tan parte del contenido. Recordemos que estamos viendo el capítulo número 1. Bien, para empezar, vamos a platicar de la evolución y aplicaciones de los compiladores. Muchas veces se platica que el compilador, no sé si ustedes han escuchado, pero que dicen que los compiladores no tienen aplicaciones o nunca voy a utilizar un compilador en un trabajo o algo así, ¿verdad? Entonces vamos a platicar un poco de eso. Y pues, les pido a ustedes que participen si tienen alguna duda, si tienen un comentario, si ustedes no tienen alguna otra idea de cómo se aplican los compiladores a nivel profesional, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Comúnmente, pues los compiladores siempre han ido de la mano que de los lenguajes en todas sus generaciones. ¿Alguien me puede decir qué es lo que están viendo ahorita en pantalla? ¿Qué es? ¿Qué es lo que miran ustedes? ¿Cómo se le llama a esto que están viendo ustedes ahorita en pantalla? Vamos a ver aquí en el chat, dicen código. Binario. Código binario. ¿Ah? Exacto. Este es lo que se denominó, en primer lugar, al código de primera generación. Es lo que, no sé si ustedes ya vieron Orga o Arqui 1, cualquiera de los dos cursos. O la están llevando ahorita. ¿Ya? Javier dice que ya. ¿Alguien más puede decir ahí si ya o no? ¿O lo están viendo ahorita? ¿No? Ok. En estos cursos, lo que comúnmente se mira, pues son cuando se llega a la unidad de flip-flop. El flip-flop es la unidad básica de la memoria RAM. Es, por decirlo así, es el abuelo de la memoria RAM, el flip-flop. Entonces, ¿qué es lo que hace el flip-flop? Lo que hace es almacenar unos y ceros. Son pulsos de voltaje, que es básicamente lo más bajo que tiene y que comprende el computador. Entonces, la computadora, lo básico es el lenguaje de binario, ¿verdad? Ahora bien, sí, me gustaría hacer como pausa acá, antes de seguir. La separación de lenguajes de programación, o ya decir, o decir, o por decirlo así, las generaciones, no existe un estándar, ¿sí? Esto depende del autor del libro o el autor que esté expresando la idea. Entonces, ahorita tal vez van a ver ustedes unas variantes ahí, decir, puchis, pero a mí me lo enseñaron que esto es de otra generación o algo así. ¿Por qué? Porque comúnmente, pues, cada lenguaje o cada autor tiene sus, tiene su criterio para separarlo, ¿verdad? Entonces, no se preocupen si ven aquí un lenguaje en otra generación que tal vez ustedes lo vieron en otro curso anterior que estaba en otra o algo así. Variantes, ¿verdad? No se preocupen, no pasa nada. Como les digo, es criterio de autor, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estarnos basando según lo que eh, comentan los autores del libro de compiladores, ¿verdad? Bien, entonces nuestra meta o la meta del compilador es llegar a este punto. ¿Por qué? Porque esto es lo que entiende el CPU. Este es el lenguaje básico. Entonces, la meta de un compilador
de un lenguaje de programación es llegar a este punto, ¿verdad? Comúnmente. Obviamente vamos a seguir viendo que puede ser, como hemos hablado, puede ser lenguaje de alto nivel. Bien, ya esto ya es Assembler. Está sacado de Wikipedia esta imagen. ACM, ¿verdad? Y este Assembler ya, si se dan cuenta, acá, aquí, esta columna, para los que no han visto Assembler, son registros, este de X, H, son registros de memoria RAM. Entonces, con este lenguaje yo ya estoy interactuando con la RAM. La RAM, pues, puede ser algo así, es vista así en los compiladores. Lo vamos a ver el siguiente día de clases, o tal vez hoy, no sé, dependiendo de lo que nos alcance el tiempo. Esta es nuestra memoria RAM. Entonces, ya con Assembler, nosotros ya vamos directamente diciendo en qué registros vamos a colocar qué instrucciones. Y aquí tal vez me atrevo a decir que aquí nació el primer compilador. ¿Por qué? Porque código Assembler ya es diferente a código binario. Y recordemos, la máquina, CPU, interactúa con su memoria y todos los periféricos con código binario. Mientras que aquí esto ya no es código binario. Si bien es cierto, es de muy bajo nivel, porque Assembler es muy bajo nivel. ¿Alguien ha programado en Assembler? ¿Me puede aquí comentar en el chat o por su micrófono si alguien ha programado en Assembler? Y no tenga miedo si no han programado en Assembler también. Es válido, ¿no? Marvin, gracias. Aún no dice José Fernando. No, hasta este semestre. Ok, gracias. Assembler es un lenguaje muy bajo nivel. Volviendo a, a lo que les comentaba. Muy, muy, muy bajo nivel. Y algo que tiene Assembler es que es dependiente de quién, del CPU. ¿Sí? Assembler es dependiente del CPU. ¿Por qué? Por la arquitectura. Por ejemplo, un assembler de un procesador de 32 bits no va a ser igual a un assembler de un procesador de 64 bits. No va a ser el assembler de un Core i5, digamos, de novena generación, no va a ser igual a un assembler del Core i5 de primera generación, posiblemente. Han pasado alrededor de unos 15 años entre el primer Core i que salió, que fue hace ya bastante tiempo. Cuando yo entré a la universidad estaba por el Core i, los de tercera generación, los Core i3, Core i5 y Core i7 de tercera, por ahí, tercera, segunda generación. Ahora ya van por décima generación. Entonces, según van elevando la generación, también va cambiando ciertos registros de assembler. Ustedes, obviamente, nosotros no lo vemos, pero ese es trabajo de la gente de Intel. Entonces, ellos generan nuevas tecnologías de arquitecturas, pero asimismo también tienen que generar su assembler. Porque si no, ¿cómo va a interactuar? ¿Cómo va a interactuar los programas, los lenguajes de alto nivel con ese assembler, ¿verdad? Entonces, esto se le denominó segunda generación. Obviamente, con el nacimiento de los procesadores, nacieron también, empezaron a nacer los lenguajes de assembler, porque pues obviamente manejarlos de código binario era una tarea bastante complicada. Por ende, pues nace el assembler, ¿verdad? Bien, entrar a discusión o entrar a interpretar sobre si el assembler
o a platicar de ya de instrucciones de Assembler, no es el alcance del curso, para eso tenemos, bueno, en lo que yo me recordaba, pues está arquitectura de computadores uno, y ahí es donde miramos eh, Assembler, ¿verdad? Y también interactúan con cada tipo de registro. Bien, el autor del libro, pues aquí es donde hay un como un interim, a veces se le dice, se lee como, no conocía antes de que esto era de cuarta generación, pero como les digo, es simplemente es una, es una, es una separación que hace el autor. O sea, esto no es que las generaciones de los lenguajes no es que estén escritos en piedra. O sea, cada quien pues tiene sus diferentes criterios, ¿verdad? Entonces, quiero hacer una mención especial en este muchachón que está por acá. Que la verdad, este cuate, sí, es el padre de todos. ¿Ya programaron en C ustedes? Hago la pregunta y me pueden decir si sí o no. No, no, pero Carlos dice que sí, muchos dicen que sí, pero poco. ¿Alguien me puede decir ahí una característica de C? ¿Alguien me puede decir qué característica tiene C? Punteros, exacto, correcto. Aparte que eso, hay una gran brecha cuando uno empieza a programar C, ¿verdad? La manipulación de la memoria. Exacto. Que hay que manejar cantidad de memoria. Ahora bien, se pueden manejar. Aquí algo, Javier dice algo muy interesante. Se pueden manejar direcciones de memoria. Así como Johan dijo lo mismo. Milton dice maneja punteros. Los punteros son las direcciones de memoria. Es algo similar a Assembler. Assembler, esto de mover a, estos son registros de memorias de X a H. Hay varios, ¿verdad? No recuerdo, pero aquí lo que estoy diciendo es que en este registro de memoria voy a colocar este valor, lo estoy moviendo. Ahora, perdón, ahora C guarda ese paradigma, por decirlo así, de almacenar registros de memoria, punteros, apuntadores, que son a la larga direcciones de memoria. Guarda ese paradigma, pero ya el nivel es de alto, ya es más alto, ya es un alto nivel. Ya aquí ya no existe este tipo de lenguajes, este casi que, que este casi que empírico es esto, que esto casi que prehistórico, mientras que aquí en C ya existe ya existe un código de alto nivel, ya existe flujos de control, ya existe el término de métodos, ya existe el término de variable, ya existe el término de funciones, de retornos, pero maneja direcciones de memoria. Adolfo dice algo muy interesante, hay que hacerlo manualmente, lo del garbage collector, y es correcto. Ahora bien, quiero preguntar una cuestión. ¿Por qué C tiene ese uso de memoria? Ese uso de memoria tan marcado. ¿Por qué? ¿Por qué creen que C así nació con eso de el uso de la memoria? ¿Y qué es lo que lo diferencia con otros lenguajes que no tienen? Pero ¿por qué sí C tiene ese uso de memoria? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que hay que usar memoria, apuntadores y todo en C? ¿Alguien ahí me puede decir? ¿Alguien se le ocurre alguna? ¿Alguien ve por qué? Si no, pues también pueden decir que no.
Quizás le quisieron darle más control al programador, ¿cierto? Por una parte, sí es cierto. Vamos a ver otra opinión. Miren, ¿qué me puede Primero, decir? ¿Por qué no, creen que y tal vez una opinión que yo sí? tendría es que tal vez lo hicieron también por el hecho de que se pudiera pues manejar directamente todo el código, dónde se almacenan las variables, cómo definirlas, en dónde precisamente, al hecho de manejar estructuras, saber directamente en qué parte de la memoria se están almacenando y cuestiones así, tal vez. Sí, también es válido, es válido. Casi que similar a la respuesta de Sender. ¿Alguien más tiene ahí alguna cuestión ahí en mente? Que quiere encender su micrófono, pueda escribir ahí en el chat. Ahí, como les digo, la idea es que participamos en estas primeras clases que son más ligeras que lo que nos viene en todo el semestre. Una respuesta más, ¿alguien ahí tiene alguna cuestión? Aquí Sender y Javier nos tocan un tema muy importante. Quisieron darle más control con programador. Javier dice que pues que puedan saber dónde se encuentran su- las variables y cuestiones así. Si se dan cuenta, los programadores de antes eran un poco de un nivel un poco más alto, ¿verdad? Ahora no compila algo en Node.js y Stack Overflow. Pero antes la programación era más ruda. Ahora bien, ¿pero por qué? Realmente no era para tener programadores eh, que estuvieran viendo registros, sino por vamos a ver, aquí Jonathan dice, exacto, es donde iba yo ahorita, porque había pocos recursos. Eh, hay juegos que salieron en los noventas, hay programas que salieron en los noventas y tenían que correr en un procesador de 16 bits, una memoria de, qué sé yo, 128 KB tal vez un mega, si mucho, y tenía que correr esos programas. Entonces los recursos eran limitados. No como ahora que ustedes instalan un Glassfish y un Glassfish necesita como, de Java, un Glassfish necesita como unos 32 GB de memoria RAM para que corra más o menos decente, ¿va? ¿Por qué? Porque los recursos ahora se han disparado y, y lo que han olvidado es ser óptimos. Por ejemplo, ustedes no sé si han visto cuando compran un teléfono y la nueva actualización de las redes sociales o cualquier otra aplicación ya no jala, ya no corre. Y así como que, pero ¿por qué la anterior sí corría? Ahora la nueva no corre. Porque mientras más le van metiendo, lo que menos están viendo es la optimización del recurso, porque es más fácil que salga un hardware más potente con más recursos, o que salga un programa óptimo. Por ejemplo, los juegos, los programas, ya no corren en los equipos de antes. ¿Por qué? Por lo mismo. Son más pesados, obviamente tienen mucho más mejoras, pero son mucho más pesados, son menos óptimos. Eh, para los que tal vez ahí gustan un poco de los juegos, y pues en mi caso también soy así, ¿no? Me gusta un poco ahí jugar. Y una de las cuestiones de los juegos es que el nuevo parche, sí, en un momento ahorita, Sandra, gracias. Eh, en un parche, ¿por qué salen parches? Porque se optimizó la, el, los gráficos, digamos, el manejo de tal cosa. Porque lo hacen como, perdón la palabra, pero a veces que se siente como que se lo hacen con las patas, ¿no? ¿Por qué? Porque los recursos son ilimitados, casi que literalmente casi que estamos llegando a un punto que son ilimitados. Mientras que en los años 80, 70, 90, los recursos eran muy limitados. Entonces el programador tenía que hacerse grande manejando la poca memoria que tenía. Cyborg, cabal. El juego salió pésimo, pésimo, pero por lo mismo. Piensan que todos tienen una Titan 380, ¿va? Y no es así, ¿verdad? No todos tienen recursos ilimitados, pero lo de ahora pareciera que fuera así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los recursos se han disparado. Pero es por eso que usaba ese manejo de memoria.
¿Por qué? Porque nosotros no teníamos recursos ilimitados, ¿verdad? Sí, Sandra, ahorita podemos dar el anuncio. Gracias, ingeniero. No sé si me escuchan. Pues solo quería, gracias. Solo quería dar una pequeña información. Como muchos sabrán, ya comenzaron las asignaciones en el DTT, por lo que si alguien por algún motivo no ha llenado el formulario, sí me podría llenar el formulario hoy para que yo pueda tener a todos ahí. Y también si hay algún estudiante que ya ganó el laboratorio, también si me hace favor de llenar el formulario, ya que así llevamos un mejor control de los estudiantes del curso. También yo dejaré todos estos datos aquí en el chat por si hay alguien que no esté inscrito en el Classroom, ya que por el momento no tenemos acceso en Wedi. Entonces, por el momento estaremos trabajando en este medio y también por si algún motivo el viernes no tenemos acceso todavía, pues yo les estaré pasando un link, un enlace por este medio para que podamos tener por ahí el laboratorio. Y no se preocupen, yo ahorita voy a mandar el enlace. Y muchas gracias, ingeniero. Perdón de nuevo por la interrupción ahí. Y solamente. Gracias, ahí tener en cuenta esas cuestiones. Ahí está el formulario, código Classroom, correo. Lo voy a publicar también en la web y como un anuncio para que lo tengan ahí presente los que tal vez no ingresaron el día de hoy. Bien. ¿Alguien sabe cuándo, hablando todo un poco, alguien sabe cuándo nació Wedi? ¿Hace cuántos años nació Wedi? ¿No saben? ¿Alguien ahí se imagina cuándo nació Wedi? Wedi nació hace 7, 8 años por ahí, pero nunca se utilizaba. Hasta había una unidad que era encargada de, la visión era pasarlo todo a virtual o en un futuro dar cursos virtuales. Ahí estaba la herramienta, ahí estaba todo el normativo para todas esas cuestiones, solo que nunca se utilizó hasta que nos vino una pandemia, ¿verdad? Fue más reactivo que proactivo. Bien, con respecto a lo conocí hasta el año pasado, pero ya tiene como 8 años por ahí. Y ese es uno de los recursos, uno de lo que pide para que nuestra carrera sea acreditada, que usemos una plataforma virtual única. Fíjense, por eso es que los de química lo usaban. Por eso es que se instaló ahí todo eso y los de química lo usan porque mantienen su, su acreditación, ¿verdad? Bien, entonces para seguir el tema, ya no me estoy desviando un poquito ahí. Por eso era, básicamente era porque nosotros no teníamos recursos, eran limitados. ¿Verdad? Con lo de las malas prácticas de programación, en parte de eso, no solo Golan, sino que TypeScript es otro. Es otra cuestión. También PHP a partir de su versión 7, porque aquí en C, como les digo, C es el padre de todos. PHP versión 7 para arriba. Para arriba también es otra. ¿Y por qué? Porque aquí es tipado. C, ustedes, ese lenguaje es tipado. Maneja punteros, maneja estructuras. No es orientado a objetos, pero maneja muy bien las estructuras. Hay que hacer sus constructores y destructores. Pero ¿qué pasó? Salieron los lenguajes que no son tipados y esa cosa se empezó a descontrolar. Empezaron, como bien dice aquí Javier, malas prácticas. Con PHP muchos de ustedes pueden hacer de todo. PHP. Mucha PHP más JavaScript, mucha. JavaScript es el infierno en vida, mucha. Esta cuestión, mucha, en la gran puches.
una de malas prácticas en que se miran, porque con el hecho de que no sea tipado, ustedes pueden en PHP retornar, o en un mismo método pueden retornar un entero, después pueden retornar un objeto y después pueden retornar una matriz y, y no pasa nada. Lo mismo en JavaScript. Entonces, actualmente pues han ido ahí subiendo las nuevas versiones de los lenguajes, han estado intentando utilizar objetos que sean un poco más, perdón, tipos, que sean un lenguaje un poco más tipado para que para que utilicen un poco más las buenas prácticas, ¿verdad? Para no caer en malas prácticas que los mismos recursos, la limitación casi de recursos, pues nos ha llevado. Posterior a esto, entonces, bueno, regresando un poco, gracias ahí, Javier, por tu participación. C, si se dan cuenta, hay algo que aquí que platicaron aquí arriba, vamos a ver. Sender, Adolfo, Javier, que mencionaban que se manejaran las direcciones de memoria. Carlos también, Carlos Augusto, Milton, Johan. Si se dan cuenta, ese perfil era un programador más científico, era un programador mucho más abstracto. Alguien que, o sea, ahorita ustedes en este punto, ustedes cuando estén programando no están diciendo, ay, se me está acabando la memoria, ¿va? Cuando estamos diciendo ahí, ay, en el puntero, la posición 3000 de la memoria RAM, este está malo, o sea, no nos imaginamos eso. Es hasta en estos cursos de compiladores que empezamos a ver la estructura del manejo de memoria cuando se produce el momento de programación, mientras que antes no era así. Entonces era como que muy científico. Ciencia, vamos a poner ciencia. Ciencia. Entonces el perfil de programación no era cualquier perfil. Pero posteriormente, pues obviamente, estábamos hablando aquí en los 90, vamos a poner aquí 90, de la tercera revolución industrial. ¿Alguien sabe cuál es la tercera revolución industrial? Tercera revolución industrial. ¿No había escuchado la tercera? ¿O alguien hay que lo googlee rápido? ¿Qué es lo que dicta la tercera revolución industrial? Se van a dar cuenta que tan atrasados estamos en Guatemala. Algo por ahí. La tercera revolución es digitalizar todos los servicios. Es decir, que todo sea vía tecnología. Entonces aquí en Guatemala estamos empezando eso y vamos como casi 30 años atrasados, 20 y algo por ahí. ¿Por qué? Porque aquí apenas estamos empezando a digitalizar los servicios, pero la tercera revolución en los países desarrollados fue en los 90, en lo cual empezaron a hacer todo digital. Si ustedes ven películas de los 90, la gente ya tiene computadoras, la gente ya maneja tarjetas de crédito, la gente ya maneja cuentas bancarias electrónicas, con computadoras grandes y todo, pero ya lo hace. ¿Por qué? Porque ellos digitalizaron sus procesos en los 90, principios de los 2000, sí mucho. Entonces eso da ya a la actualidad, ya da nacimiento a los data science, al big data, al data mining y todo eso. ¿Por qué? Porque ya tienen casi 30 años de datos, pero aquí queremos en Guatemala hacer data science con un año de datos y así no se puede, ¿verdad? Aquí estamos intentando digitalizar procesos durante unos 5 años o 3 años y ya queremos empezar a hacer ciencia de datos y eso no es así, ¿verdad? Pero nos estamos desviando otra vez. Básicamente el perfil era científico, pero con el nacimiento de la tercera revolución industrial en el pleno auge, ¿qué es lo que más necesitaban? Gente que programara. Entonces nace C++. Bueno, dice la gente, nuestra necesidad es gente que programa. No necesitamos a alguien científico. Necesitamos a alguien que eche punta en programación. ¿Por qué? Que estoy en una revolución en la cual mi competidor me está ganando.
en cual mi competencia está, ya tiene servicios digitales y yo no. Entonces, nace C++. En C++ ya empezamos a olvidarnos el tema de Garbage Collector, más o menos ahí todavía lo tenemos que implementar, pero aquí ya nacen los objetos. Entonces aquí nace la programación orientada a objetos. Con ese mismo auge de la revolución industrial, la tercera revolución industrial, se dispara los recursos. Hay un teorema. Se me olvidó cómo se llama el teorema, pero ustedes lo pueden buscar, que dicta que cada 2 años se duplica la capacidad de hardware. ¿Alguien ahí sabe cuándo se llama ese teorema? A mí se me olvidó. Un teorema que la verdad se me olvidó, una teoría que dice que científicamente está comprobado que cada 2 años se dispara el doble de la capacidad que tenemos. Por eso ahorita vamos en exponencial. Vamos en exponencial. Exponencial vamos ahorita porque el de Moore. ¿Es correcto? El de Moore. Ahorita está disparando es un aumento exponencial que eso va a pasar en los 90 con los famosos Pentium, ¿no? Que nacieron en los 90, finales de los 90, principios de los 2000, y nace los programas orientados a objetos. Cuando vino este señor Java en los 90, vino a romper todo. Java vino a romper todo. ¿Por qué? Porque él sí nativamente ya tenía Garbage Collector. Él ya tenía el recolector de basura implícito. Entonces, el perfil científico programador de C se dividió y tomaron 2 caminos: la ciencia y la programación. 2 caminos que no tienen que haber sido así, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque la gente lo que necesitaba era optimizar sus procesos, sistematizar y digitalizar. Pero no necesitaba científicos que anden viendo la memoria, sino que necesitaba gente que programar. Y esto se vio beneficiado con el nacimiento de Java. ¿Por qué? Porque Java trajo Garbage Collector. Entonces la gente solo se dedicaba a programar. Dejó de un lado el manejo de memoria con el nacimiento de Java, ¿verdad? Por eso que en la actualidad ustedes ven bueno, tal vez ustedes no tienen todavía experiencia laboral, la mayoría tal vez, pero en las empresas pues muchas veces se encuentra yo una vez encontré a un ingeniero químico programando. Tenía muy buena lógica, le gustaba programar y lo contrataban como programador, era un ingeniero químico. Otros que contratan mucho son los matemáticos, los que estudian licenciatura mate. Tienen muy buena abstracción, les contratan para programadores. Entonces, no necesariamente ya necesitan a alguien científico de ciencias de la computación, porque se desvió gracias a los nacimientos de los lenguajes orientados a objetos, ¿verdad? Bien, ya posteriormente, pues, no posterior, sino que paralelamente, aquí el autor del libro, perdón, el autor del libro ya reconoce como 4ª generación los lenguajes procedurales, que son recolectores de datos, es decir, SQL. Como les digo, es paralelamente porque SQL nació en los 80 por ahí. Entonces es paralelo, es una diferencia, como les digo, sí que y depende del autor, el que haga la separación de los lenguajes de las generaciones. Esto no, simplemente netamente es una opinión de autor, ¿verdad? Estamos basados en el libro de compiladores ahorita. Entonces, para él es el lenguaje de 4ª generación, son los lenguajes que
manejan datos, es decir, los SQL o todo lo que es script. Es un lenguaje que, PostScript es un lenguaje que maneja tipo látex, por ahí, algo así. Y ya SQL ya es el amo y señor de los que nosotros conocemos, SQL y su variante de PLSQL. Que PLSQL es el lenguaje procedural de SQL. Si no han visto PLSQL, ya lo van a ver más adelante. ¿Verdad? Vamos a seguir. No me quiero detener tanto ahí. Y los de quinta generación, que se les conoce como los lenguajes de inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Hay lenguajes de inteligencia artificial. Lenguajes que son natos para la inteligencia artificial. Aquí hay una gran diferencia porque pues estamos hablando de que en estos lenguajes de quinta generación, que son de lenguajes supuestamente ayudados para la inteligencia artificial, estamos hablando que los autores del libro pues dicen que es Lisp. Para los que no han escuchado Lisp, voy a colocar aquí en el chat Lisp. Voy a colocar en mayúsculas. Lisp. Son lenguajes que son ya muy viejos, la verdad, muy viejos, solo que pues tienen una como orientación o casó muy bien para la inteligencia artificial en su momento. Obviamente ahora si ustedes ahora quieren hacer inteligencia artificial, no lo van a hacer en Lisp, lo van a hacer ahí ya en TensorFlow, en las plataformas de Google. Entonces es como que muy antigua la clasificación que hace ahí el autor, pero pues para respetarlo, ¿verdad? Y si quieren, me gusta más hablar un poquito más de esta cuestión, que estas que son como que un poquito más antiguitas las separaciones, pero pues así lo dice el autor. Entonces, son lenguajes que no son orientados a objetos ni procedurales, sino que son más con semántica, ¿verdad? Para que extiendan un poco la lectura, estamos hablando del capítulo 1. Bien, ahora bien, ahora les quiero preguntar, para ustedes, ¿la ciencia es el compilador? ¿Construir un compilador es una ciencia? ¿Es científico construir un compilador? ¿Sí o no? Me pueden decir que sí, o me pueden decir que no. El Sender dice que sí, alguien más ahí quiere comentar. ¿Es científico ser un compilador? Javier dice que sí. Álvaro también. Ricardo. Ahora bien, quiero preguntarles, ¿por qué? ¿Por qué es científico? ¿Por qué es considerado una ciencia? A su criterio. Pablo dice una muy buena respuesta, porque hace uso de las matemáticas discretas. Hace uso de teoría exacta. Esa es la respuesta. Mejor no lo pudiste haber dicho. Está basado, porque los métodos son comprobables también. Aquí estamos viendo una cuestión. Este es un ejemplo, ¿verdad? Estamos tratando de venir y de dar la matemática discreta y representarlo como un compilador. Pongo los conjuntos porque los conjuntos son muy utilizados en los métodos de programación, en los métodos de compilación, perdón, desde el análisis sintáctico, léxico, perdón, sintáctico, semántico. Tiene basado su teoría en matemáticas discretas. Entonces, eso nos hace que construir un compilador es algo científico, es una ciencia. Por ejemplo, el sentido
la separación de los lenguajes de programación, de las generaciones, lo que estamos hablando ahorita. Eso no es científico. Eso es solo por pura percepción, experiencia de alguien. Alguien puede decir que Java es de cuarta generación porque ya es orientado a objetos, y en tercera generación son los estructurados como C, C++. Pero este autor dice que no, que todo está en un bolsón, en esos lenguajes, y no pasa nada. Diga lo que diga la persona, no pasa nada, el autor, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es comprobable, no existe una ciencia cierta. Ahora, construir un compilador, mucho. Si ya ustedes ya lo vieron, a mí me gusta subir los videos a YouTube, y ahí en YouTube me ha tirado estadísticas que hay gente que lo ha visto de América Latina, de Perú, de Ecuador, de México, e incluso gente de Europa. ¿Por qué? La música dice, la matemática es exacta. Y un 5 más 5 va a ser 5 más 5 en todo el planeta. Lo mismo pasa con el compilador. Compilador, un método del árbol va a ser un método del árbol en todos. Un subconjunto va a ser subconjuntos en todos los países, para todos. Un SLR de un analizador sintáctico va a ser el mismo para todos. Va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque es una ciencia. Eso es lo que nos separa de las ciencias de la computación, del área en el que estamos ahorita estudiando, del área de desarrollo de software. Por ejemplo, en una arquitectura ahí de microservicios, no es científico, simplemente es una arquitectura, es un patrón. Aquí en Guatemala, en la San Carlos, podemos enseñar los microservicios de una forma, y tal vez, qué sé yo, en la Universidad de Salamanca, en España, pueden enseñarlo de otra forma, y nadie va a tener la razón. Nadie. ¿Por qué? Porque no es científico, no está basado en una teoría. Simplemente pues está basado en patrones de diseño que han venido evolucionando desde patrón, vista modelo, vista controlador, SOA, que es arquitectura orientada a servicios, y de ahí viene el desacoplamiento, nos dio nacimiento a la teoría de los microservicios. Pero no es que vayamos a decir que eso es científico, que desarrollar software es científico. Perdón, arquitecturas o hacer una consulta en SQL, o sea, no, eso no. Pero construir un compilador está basado en matemáticas discretas. Son métodos comprobables. Podemos comprobar. Pasa casi lo mismo con la criptografía. No escribir tanto, vamos a poner cripto. La criptografía, pasa lo mismo. La criptografía está basada en teoremas matemáticos, ¿verdad? Hay un video muy interesante que a mí me gusta. Les voy a pasar hablando un poco de criptografía. Algo que me gusta a mí de, de todo este mundo, ¿verdad? Es la criptografía. Eso es lo que me fascina. Entonces, voy a pasarles algo eso, para que lo vean más tarde. Y lo mismo criptográfico más fuerte por el momento. Entonces ahí pueden ver ahí cómo funciona. ¿Verdad? Entonces por eso es que nuestros cursos se denominan Ciencias de la Computación. Estamos en el área científica de nuestra carrera. Entonces por eso hay que construir un compilador científico. Es aplicar la ciencia para un fin computacional. No estoy diciendo que los otros cursos sean malos, no, definitivamente son áreas diferentes. ¿Por qué? Porque ustedes vienen y construyen en un, qué sé yo, en un base de datos 1, digamos, un curso de bases de datos 1, construyen un sitio web que haga todas las requisiciones de, qué sé yo, de compra de cualquier sistema o cualquier empresa. Lo pueden hacer con un sitio web y conexiones a base de datos y todo, pero eso no es científico. Eso simplemente es aplicación. Ahora ustedes le piden hacer un compilador
como lo que le van a pedir aquí en el curso. Y detrás de ese compilador hay teoría de matemática discreta y combinatoria, ¿verdad? Entonces, sí tiene su proyecto, sí tiene base científica. Es por eso que construir un compilador es una ciencia, ¿verdad? Ahora bien, vamos a regresar. Quiero hacer una pausa o quiero hacer una pregunta también. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué aplicaciones ven ustedes para los compiladores? Para decir, esta es una aplicación puntual de los compiladores. Me puede decir ahí, ¿qué es lo que ven? ¿En qué se aplican los compiladores? ¿Qué aplicaciones ven ustedes? ¿Qué uso le ven ustedes? Migrar información de un lenguaje a otro, ¿es cierto? Dígame, ¿se da? ¿Se da? ¿No es algo del otro mundo? ¿Qué otra aplicación le ven ustedes a los compiladores? Hace más fácil el uso del lenguaje, así como TypeScript. Ustedes pueden fundar su propio lenguaje, digamos, PHP, se va a llamar PHP, o no, o sea, se le van a meter tipos a PHP, digamos, pueden hacer su lenguaje y pueden publicarlo en GitHub y que sí, nadie les puede quitar que sea el próximo TypeScript y se haga tan famoso. Oye, ¿nos puede ver ahí otro tipo de aplicaciones de los compiladores? ¿Qué más se usa en el compilador en la actualidad? Vamos a practicar eso ahorita en esta última parte de la clase. En primer lugar está el paralelismo. El paralelismo es un patrón arquitectónico en el cual pues venimos y que tenemos multi-hilos, es decir, varios CPUs, y todos van a estar haciendo una tarea al mismo tiempo. Bueno, todos van a estar haciendo X tarea, el otro Y tarea, de tareas diferentes, pero al mismo tiempo. Obviamente cuando tenemos solo un core, mucho más antes, solamente las tareas eran secuenciales. Pero ahora cuando tenemos multicore, ya podemos hacer tareas paralelas, ¿verdad? Entonces, como tal, cuando nosotros programamos, no podemos hacer esa distinción, sino que es el compilador. Viene el compilador, lo pasa a bajo nivel y ahí empieza a hacer las separaciones por hilos o paralelas, ¿verdad? Entonces, es una aplicación básica de paralelismo, múltiples entradas y todos salimos en salida. Manejo, y a veces clásico. Este es clásico. Y manejo la memoria. Clásico. Tal vez ustedes no lo ven. Tal vez ustedes como programadores dicen, bueno, no, no veo cómo manejo la memoria, pero no me importa. Estoy programando, no me importa. Pero créanme, hay gente que sí. Ustedes, bueno, imaginan cómo se mantiene una comunidad open source, digamos, dígase un C es open source. Java tiene su parte open source, PHP también. ¿Cómo se mantienen si no tienen ellos empleados, digamos así, de planta que estén mejorando los lenguajes, así como .NET, que ellos sí tienen empleados de planta? ¿Por qué? ¿Cómo sobreviven esos proyectos C, PHP, Java, que tienen su comunidad open source? ¿Cómo sobrevive? ¿Alguien me puede decir ahí? ¿Cómo sobrevive un proyecto open source?
Nadie sabe. Por las comunidades. Las comunidades. Sí, Rolando, ¿qué dijiste? Perdón. No, que podría ser el soporte que se le brinda. Exacto. Es el soporte que dan las comunidades. O sea, acá mucha gente que abre los códigos de los compiladores, ya sea de C o de Java, o cualquier compilador de cualquier lenguaje, y viene y dice, aquí el compilador está fallando en su acceso a memoria, digamos aquí en la memoria RAM, no está accediendo bien. Entonces yo voy a presentar mi mejora, mi parche, y va a ser revisado por la comunidad. Reporta el cambio, la gente dice, ok, está bien, es cierto, tiene razón, califica que es bueno y sale en el siguiente release. Cuando miremos en Java 7.1, no sé qué punto, bla, 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 él va al cambio de la persona que lo propuso. Así funciona, así se mantiene por las comunidades. Y ya se la pasan ahí abriendo el código del compilador como tal. No es que exista, digamos, un proyecto de decir, bueno, vamos, el proyecto este va a ser optimizar C. No, sino que C se mantiene solo por su propia comunidad. Va sacando parches la comunidad. Créanme que es algo común. Es algo común venir y dar soporte, acceso, verificar, optimizar los accesos de memoria, los registros. Es algo tan común. Por ejemplo, vamos a ver, ¿ustedes han oído la palabra o el término? Voy a colocarlo aquí en el chat. Java Champion. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado que es un Java Champion? ¿Han escuchado un Java Champion? ¿No? Pues gente campeón. Básicamente es un título que se le da a las personas que han hecho un aporte significativo a la comunidad Java o a Java como tal. Muy difícil obtener un campeón Java. Sí, literalmente en español se le dicen los campeones Java, Java Champion. Y pues es gente que viene, se mete a las librerías, se mete a ver qué pueden optimizar del lenguaje, se meten a decir, bueno, aquí cabal en el acceso, cuando se genera el código objeto, aquí está fallando, entonces hay que optimizarlo. Y propone el parser, él propone la mejora, ya sea en escáner, en parser, en semántico, en lo que sea. En Guatemala tenemos 2 Java Champions y orgullosamente los 2 han salido de la San Carlos. Y el más conocido que muchos deben de conocer, si no lo conocen, pues pasen a ver su biografía, es Víctor Orozco. Víctor Orozco es pequeño, salió de aquí de San Carlos, de sistemas, y él pues se metió al compilador de Java, optimizó una cosa, lo propuso, salió en Java 6, creo yo, no sé qué Java salió hace rato, y ya no sé como unos... Y bueno, su rol es estar ahí viendo, shoteando el código de Java, de compiladores de Java, y pues se ganó el título de Java Champion. En Centroamérica solo hay 2 y los 2 creo que están en Guatemala. Son muy pocos Java Champion, hay menos de 300 en el mundo. Y la gente lo hace y se reconoce. Pero son aplicaciones de compiladores, es meterse al código, también involucrarse a una comunidad. También está el otro, me recuerdo cómo se llama este cuate, me fue el nombre, el apellido Hernández, pero no me recuerdo cómo se llama el otro chavo, que es lo mismo, se meten a optimizar código, ¿verdad? Entonces, eso es una aplicación de los compiladores, la optimización de los lenguajes. Eso siempre va a ir. También lo hace Microsoft en .NET, pero ellos ya tienen sus propios empleados de planta, ¿verdad? Que se dedican a eso, sus científicos de planta que se dedican a eso, a la creación a la optimización de sus propios lenguajes, ¿verdad? Pero quería tocar el tema de
quería tocar el tema de las comunidades o el software libre, que no existe así como que empleados de planta, ¿verdad? Y pues contar nuestros casos de éxitos que hemos tenido aquí en la San Carlos también, que aquí en San Carlos pues se da un nivel bastante alto con los cursos de compiladores, ¿verdad? Y esto, señores, este es uno de las razones de ser de los compiladores, las arquitecturas de hardware. Y obviamente, pues CPU, todos sabemos que es un CPU, ¿verdad? La unidad central de procesamiento. Cuando sale una nueva arquitectura, por ejemplo, de 16 pasaron a 32 bits. Entonces el bus de memoria, el bus de manejo de memoria ya era más grande. Por ende, los registros cambian. Entonces hay que sacar mejores versiones de Assembler. Entonces pasó de 32 a 64 y hay que sacar las otras versiones de Assembler. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa cuando cambian de generaciones. No solo en Assembler, no solo en entre bits, sino que entre generaciones de tercera a cuarta, pues hay que cambiar la generación y posiblemente el código Assembler cambie. Entonces la gente está haciendo compiladores. Ahora bien, ustedes han visto aquellos programas que dicen favor correr en Windows 7, clásico, ¿verdad? Este programa solo corre en Windows XP, clásico. Yo trabajé, antes donde estoy trabajando ahorita, en mi anterior trabajo, me recuerdo que había un programa, mucho que era una aplicación de escritorio. Y ese programa solo jalaba en Windows XP. Y a la gente que había que instalarle ese programa, había que instalarle VirtualBox con Windows XP y instalar ese programita dentro de ese VirtualBox. Entonces había que enseñarles a ellos a, a iniciar su instancia de VirtualBox para abrir ese programita bendito que solo ahí. Increíble. ¿Por qué? Porque primero no aceptaban la nueva versión que era se había lanzado una nueva versión que era web, ¿no? Porque querían seguir con ese programita bien bandido que jalaban en XP. ¿Qué pasa con esas cuestiones? Nacen nuevas arquitecturas, 32, 64 bits, nuevos procesadores, y nuestros programas no están listos para eso. Entonces, pasa lo mismo. Pasa lo mismo que acá. Intel o AMD, Intel, vamos a poner acá. Intel no anda preguntando a las comunidades. Comunidad de Java, ¿está listo para que yo lance los procesadores de décima generación? Sí, sí está listo. Ok. Comunidad de C, ¿está listo ustedes para que ya lance la décima generación? Sí. Comunidad de Python, ¿ustedes están listos? No, fíjese, no estamos listos. Ah, bueno. Entonces no lo lanzamos. Vamos a esperar que Python esté listo. Mentiras, ellos solo lo lanzan y ya estuvo. Cada lenguaje, cada comunidad tiene que ver en que le afecta un lenguaje, un procesador de nueva generación. Y dejó de funcionar ciertas cosas. ¿Qué parches deben de sacar? Para que sus plataformas y sus programas que corran tienen que adaptarse a las nuevas generaciones de hardware que salen. Entonces, eso es chance de ellos. Por ejemplo, cuando vino tal vez ustedes eran muy jóvenes, Intel intentó entrar aquí a Guatemala, poner su fábrica aquí de procesadores. Intel y quiso venir y poner su fábrica aquí en Guatemala. Como Guatemala es un caso especial de malas decisiones, da mucho caso bien especial. No sé qué falló, no sé si fue por nuestra falta de capacidad, no sé si fue por que a la gente no le interesó, pero Guatemala dijo, no, gracias, no quiero una fábrica de procesadores en mi país.
Bueno, vino, dijo Intel, lástima. Me voy para Costa Rica. Se fueron para Costa Rica. Ahí están. Entonces ustedes ahorita podrían decir, bueno, yo cuando me gradúe voy a ir a trabajar en Intel, ahí en Intel Guatemala, y voy a estar desarrollando o supervisando el ensamblaje de procesadores y proponiendo nuevas arquitecturas. Qué lujo de trabajo, pero no. Fue para Costa Rica y Guatemala se quedó sin fábrica de Intel. Así de sorprendente. Entonces, son trabajos que a la larga hay gente que se dedica a eso, o sea, hay gente que anda ahí desarrollando nuevas arquitecturas de CPU. Estamos hablando solo de CPU. Con ese cambio que hubo desde de los sockets, para los que les gusta tal vez jugar, lo gaming y todo, pues les entenderán mejor esto. Cuando empezó el LGA 1150, eran los sockets anteriores. Cuando empezó la sexta generación, evolucionó el socket de Intel, el me comí la LGA 1151, y empezó la memoria RAM DDR4, que ya podía soportar más de 2000 MHz. Entonces, eso también es eso sí esto sí es tecnología, o sea, el procesador va a tener que procesar, para la redundancia, a una velocidad más rápida. Y ellos no andan preguntando, ¿será que ya va a estar listo ustedes? A mí me da pena ya, la verdad que a mí me da pena ya. Yo aprendí a programar en Java, para mí que no lo sacan y el lenguaje tiene que estar listo, ¿no? Ok, los sockets de primera a cuarta generación, de primera a quinta generación de Intel, los sockets eran 1150. Entonces era una tecnología diferente. Cambiaron los sockets, cambió la tecnología, pasó a migrar a 1151, ya empezó a utilizar memoria DDR4, empezó a utilizar una frecuencia de reloj más grande, y todo cambia. Si el hardware cambia, el lenguaje cambia. Ellos no, Intel no anda preguntando, si imagínense si espera que todos estén al punto, nunca va a salir una nueva versión de un procesador. Pero lo tiene que, lo saca, y los lenguajes se tienen que acoplar a esto. Es por eso que, ¿por qué creen que ahorita Java, creo que Java 17, creo que va? PHP ya por PHP 7.5, creo, por ahí. ¿Por qué? Porque las arquitecturas cambian. Las arquitecturas cambian, ellos no pueden de quedarse atrás. Si quieren seguir en el mercado de la programación, tienen que acoplarse. ¿Y cómo es eso? Optimizando su compilador. Cómo acceden a registros, y se me fue esta cosa, cómo acceden a registros, cómo los manejan. La arquitectura cambia, y esa es una aplicación de los compiladores, y hay gente que dedicándose a esto. ¿Que por qué Guatemala acá no? Solo recuerdas este caso de Intel y Guatemala. ¿Que por qué no? Y ahí como que vamos a tener nuestra respuesta. Y eso no solo pasa en CPUs, pasa en GPUs, que es la unidad central de gráficos. Cuando yo empecé a estudiar estaba de auge las GPU 640. Imagínense. No, 640 no, muy reciente. 640 es cuando estaba dejando de estudiar. Entonces, según va aumentando también el procesador, el poder de procesamiento gráfico, los juegos se tienen que adaptar. Los compiladores, los lenguajes de juego, las plataformas que enseñan juegos, también los que grafican, por ejemplo, Photoshop, Illustrator para hacer videos, se tienen que adaptar. Esos programas se tienen que adaptar a las nuevas tarjetas gráficas, a las nuevas arquitecturas, que estas salen más rápido todavía. Alguien va comprando una 1080, cuando vieron ya salió la 3000 y algo, y la tarjeta gráfica tiene un año tal vez. Pasa lo mismo. Se tienen que adaptar todos.
En este punto, en la GPU, alguien se dio cuenta y dijo, la GPU tengo ahí, no siempre juego porque tengo que trabajar y todo, y tengo que estudiar, y no, yo no solo tengo la GPU tirada. ¿Qué otras cuestiones la puedo usar? Y se dio cuenta que era mejor para inteligencia artificial. Los 16 teléfonos ahora tienen 16 GB de RAM. Realmente, las aplicaciones, por eso es que salen nuevas aplicaciones. Ustedes intentan instalar un Facebook versión 1, no va a correr en un teléfono de ahora. ¿Por qué? Porque los lenguajes migran. Los compiladores cambian, van cambiando siempre. Entonces esta persona pues dijo, el GPU aguanta bien. Es mejor ejecutar comandos de inteligencia artificial en GPU que en CPU. Y ahí es donde también se empezó a disparar el uso del CPU. Vinieron los shooters de Google y dijeron, la cosa no me va a funcionar, CPU ni GPU voy a hacer, y voy a hacer mi propia arquitectura que es TPU. TensorFlow Processor Unit, que es un procesador netamente para utilizar en inteligencia artificial. Lo pueden googlear. TPU es una arquitectura de Google, netamente para Google. Entonces la gente de Google vino y hizo su propio procesador, sacó su propio ACM, después salió Golang, que es de ellos, y están metidos en todo para hacer un procesador únicamente para la inteligencia artificial. Que se andan planeando ahí tras bambalinas, no lo sé, pero ahí ya los están planeando. Entonces ya tienen su propio lenguaje, ya tienen su propio procesador, ya tienen su propio ACM, su propio assembler, todo. Pero mientras sale la nueva arquitectura, tiene que salir assembler y todos los lenguajes tienen que migrar. Son aplicaciones que la gente en primer mundo, digamos, se dedica. Aquí, pues, Guatemala, pues, es un caso muy extraño ahí que no nos estamos quedando ahí atrás, ¿verdad? Y pues lo común va TypeScript. TypeScript lo único que hace es, nosotros pensamos que tiene un compilador, lo único que hacen los bandidos de TypeScript es venir y agarrar el lenguaje y expresarlo en JavaScript para que el ejecutador o el intérprete de JavaScript lo ejecute. Pero el que hizo JavaScript, el que hizo TypeScript, sí sé que se ganó la lotería, ¿no? Una simple idea. Pasar JavaScript a tipado. Simplemente agarrar TypeScript, su propia tipificación, traducirlo a JavaScript y que JavaScript haga el trabajo porque es un lenguaje que ya está hecho, ya está. ¿Para qué él se va a matar? Lo único que hace es darle una tipificación, ¿verdad? Esa es otra aplicación, la aplicación más básica, la aplicación más sencilla, ¿verdad? Básicamente con eso terminamos el día de hoy. La idea del día de hoy era darles un overview, ¿verdad? Un overview de todo lo... ¿Sí, Jimmy? ¿Levantaste la mano? Sí, buenos días. Yo tenía una consulta. ¿Sí? Precisamente pensando en las aplicaciones que hacen los compiladores en actual. Al menos yo últimamente he podido ver que los compiladores, ahora, bueno, una implementación muy buena es que están trabajando fuertemente en lo que es la seguridad de la información. Correcto. ¿A qué me refiero con eso? Cada lenguaje definitivamente tiene su compilador y entre ellos mismos, pero debido a los cambios actuales han surgido en las herramientas que lo que nos sirven es evaluar nuestro código, porque que nuestro código funcione no significa que sea óptimo o que sea seguro. Entonces se necesitó realizar herramientas para que nosotros pudiéramos evaluar el código, parsearlo, escanearlo y ver si realmente, digamos, tal vez no estamos leyendo a un punto de lexemas o un punto sintáctico lógico, sino a un punto funcional. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, nosotros podríamos tener código muerto, podríamos tener falencias de seguridad, de que nosotros lo desarrollamos, ponemos catch sin nada. Entonces creo que una aplicación muy buena y que inclusive la herramienta que hemos estado utilizando ahora últimamente en el trabajo es SonarQube, e inclusive nosotros la hemos integrado como una fase de desarrollo antes de salir a producción, es precisamente el evaluar el código
la seguridad a través de estos escáner y parser de seguridad. Como les decía, el Sonar Cube es bastante bueno para optimizar y hacer seguro nuestro código únicamente. Gracias, Jimmy. ¿Puedes escribir en el chat el nombre del software que utilizas? Gracias. Y es muy cierto, es muy cierto. Créanme, ya abundan los códigos en producción, abundan los códigos que ustedes utilizan inseguros. Abran la consola de Google Chrome, de Firefox, de su explorador favorito. Gracias, Jimmy. Eh, inyecten código de JavaScript. Van a ver que están inseguros las cosas. Están inseguros. Yo cuando era estudiante, pues una vez hicimos la mala práctica, ¿no? De intentarnos asignar un curso que ni pertenecía a nuestra carrera. Obviamente no tenemos el prerequisito. Le logramos a pura inyección de JavaScript. Y obviamente pues es algo, una aplicación muy buena. Jimmy, gracias por el aporte. Es una aplicación muy buena en los compiladores. Los compiladores, como les digo, no están en la programación diaria, están en un nivel más alto de estándar, ¿verdad? O sea, por ejemplo, también hay algo que se le llama el control antiplagio. Cuando ustedes pasan una tesis con tu plagio para ver qué tanto plagio tienen ustedes con otras tesis, lo que hace es agarrar su código y comparar su tesis, perdón, y compararlo con todas las tesis de bibliotecas digitales. Entonces, no, es entender el lenguaje humano. Eso no es algo sencillo. El lenguaje humano es un lenguaje mucho más amplio, pero el español no. Entonces, pues son complicaciones bastante interesantes que tiene el compilador, no solo es venir y hacerles la vida imposible en un curso, sino que es, lamentablemente aquí en Guatemala no lo logramos ver de esa manera, ¿verdad? También los programas de ingeniería inversa, también, también es eso, los programas de ingeniería inversa. La otra aplicación es la criptografía, para los que han escuchado o han visto la película de Código Enigma. Código Enigma habla sobre poco parte de la criptografía, a la larga si se dan cuenta el proceso criptográfico, que es agarrar algo legible y transformarlo a otro, es igual que en el proceso de compilación. Agarrar algo de un lenguaje que tenga una salida en otro lenguaje. Pasa lo mismo con la criptografía. Criptografía es esconder un código, esconder un mensaje. Es como que ahí va entrelazado con la seguridad, ¿verdad? Es muy bueno, me gustó tu aporte, Jim. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más quiere aportar algo? Si no tienen dudas, si no tienen comentarios, pues eh, les recomiendo que lean, que sigamos leyendo lo que les he colocado ahí en el libro, perdón, capítulo 1. Estamos ahí en la sección, no tengo la sección a la mano por aquí, creo que aquí lo tengo. Sección es 1.3 y 1.4, 1.5. De la 1.3 a la 1.5. Estamos ya terminando la, la parte de teoría. Queda el último tema, que ya son las bases de un lenguaje previo a empezar el análisis léxico, ¿verdad? Entonces, quédense con esto el día de hoy, piensen, vean bien sus teléfonos, ya no vean lo igual, vean qué hay atrás, qué hay detrás de eso, vean que C nunca va a morir, gran C nunca va a morir, eh, vean por qué cambian las cosas, cómo cambian, qué hay detrás de eso, el simple hecho de que ustedes cambió de versión de un lenguaje, porque muy seguramente hubo una optimización de compilador, cuestiones así, ¿verdad? Lean y todo y pues entusiasmense con él. Antes de empezar a ver la parte ya más dura del curso, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, ahí nos quedamos por el día de hoy. Entonces, hay que tengan un buen día. Buen día. Listo, ingeniero.